Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre, te damos las gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te suplicamos que hables a nuestras almas a través de tu palabra, Señor, y que tu nombre sea glorificado. En Jesucristo nuestro Señor oramos. Amén. Quiero pedirle que tenga su Biblia abierta en Primera Timoteo 6:6. Vamos a leerla. Creo que pasó algo con la diapositiva. No sé qué pasaría. Nuestro tema de hoy es John Bunyan, piedad y pasión. Estamos hablando sobre los post-reformadores. El pastor Jesús y el pastor Oduber fueron muy claros en decir que no tocamos estos temas para resaltar o exaltar o aún adorar a aquellos que se han movido dentro de un ambiente de poder, fe y piedad, sino que la Escritura es muy clara cuando nos dice en Hebreos capítulo 13, versículo 7, acordaos de vuestros guías, que os hablan la palabra de Dios y considerando el resultado de su conducta, imitad su fe. A eso se refiere. Y hoy vamos a hablar sobre John Bunyan. Algunos, creo que es más conocido por su libro El progreso del peregrino. Es, según la estadística, el segundo libro más vendido en todo el mundo y más traducido que después de la Biblia, El progreso del peregrino. Y quiero tocar un pasaje que es tal vez el pasaje que refleja la vida de Bunyan. Es Primera Timoteo, Primera Timoteo 6:6, que dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Piedad y pasión. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Y creo que son dos de los grandes distintivos de la vida de Bunyan, porque su vida es claro que fue llena de verdad de esa piedad genuina por el Señor en medio de sus sufrimientos. Vamos a dividir nuestra enseñanza de hoy inicialmente en lo que es una breve biografía de Bunyan. Posteriormente vamos a hablar de Bunyan y los sufrimientos. Posteriormente hablaremos de la teología de Bunyan y vamos a cerrar con las aplicaciones prácticas que podemos tomar de la vida de este hombre que Dios usó para su gloria. Inicialmente, ¿qué podemos decir sobre Bunyan? Bueno, sabemos muy poco sobre su juventud. Se cree que nació el 28 de noviembre de 1628 en un lugar llamado Elstow, una pequeña aldea a 50 millas de Londres, y lo cierto es que no sabemos con certeza si esa es la fecha de nacimiento. Entre autores y biógrafos parece que discrepan uno con el otro acerca de cuándo fue la fecha de nacimiento exacta. Solo tenemos el año, ¿verdad? Dicen que a los 16 años se inscribió en el ejército de Oliver Cromwell y luchó con los puritanos en contra del rey Carlos I. Y a los 20 años parece que fue licenciado del ejército y se casó. Ahora, otros dicen que él no se enlistó voluntariamente, sino que fue reclutado para que prestara su servicio militar. Los hechos ciertos de ese evento de la vida de Bunyan, nosotros no lo conocemos exactamente, ¿verdad? Sobre esa parte de su vida. Se casa, su primera esposa, el nombre es desconocido. La más conocida sería su segunda esposa. Su primera esposa murió. Su segunda esposa sería Elizabeth Bunyan, sí fue conocida por la historia. Su primera esposa le dio 4 hijos. La mayor era una niña que nació ciega. Y según cuenta el relato en el libro autobiográfico de Bunyan, que se llamó Gracia Abundante para el Mayor de los Pecadores, él dice, al parecer era la más amada de todos sus hijos por sus limitaciones físicas. Es más, en este libro
En Gracia Abundante para el mayor de los predicadores, Bunyan dice: el separarme de mi esposa y mis pobres hijos ha sido como arrancarme la carne de los huesos, no solo por todo lo que esto significa para mí, sino también por las muchas vicisitudes y miserias y necesidades que es probable que haya significado para ellos, especialmente para mi hijita ciega, que estaba más cerca de mi corazón que los otros. Oh, cómo me han partido el corazón los pensamientos que han cruzado por mi mente sobre las penalidades que mi hija habrá sufrido. El mismo Bunyan relata que su vida fue objeto directo, especial de la gracia de Dios, a pesar de que él se definió a sí mismo como un horrible blasfemo que hasta antes de su conversión, él decía sobre su persona que usaba una gran cantidad de palabras impías y él, según él, era el jefe de todo asunto turbio en su pueblo. Como les digo, sobre eso se sabe muy poco. Lo cierto es que nuevamente Bunyan en su autobiografía dice: durante los años que viví sin Dios, seguí a lo largo del curso del mundo el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, Efesios 2:2. Me deleitaba en que el demonio me retuviera cautivo a su voluntad, segunda a Timoteo 2:26, habiéndome cubierto de toda injusticia que operaba con tanta fuerza en mí que apenas había quien me igualara en maldecir, jurar, mentir y blasfemar el santo nombre de Dios. Según una experiencia que cuenta Bunyan, alguna vez una mujer no cristiana lo escuchó hablando y lo reprendió duramente. Le dijo: ¿cómo es posible que un joven de tu edad lo que más sepa es decir malas palabras y blasfemar contra Dios? Ahora, dice Bunyan que tal vez lo más dramático de su vida fue la manera como Dios cambió su lenguaje. Como en un momento el Señor, a través de la obra del Espíritu en su alma, cambió su manera de hablar. Dejó de ser un blasfemador para convertirse en un hombre que hablase palabras de vida. Creo que es muy pertinente que recordemos que seremos juzgados por toda palabra necia que salga de nuestra boca, ¿verdad? Un relato breve de la conversión de Bunyan, podríamos resumirlo según palabras del mismo, diciendo: poco después de mi boda, y por providencia de Dios, mi esposa, la primera esposa de él, tenía un hermano y una madre que eran personas piadosas. Al tiempo de mi casamiento, mi esposa y yo éramos tan pobres que ni aún poseíamos cucharas u otros utensilios de la casa. Pero ella tenía 2 libros: El camino claro del hombre al cielo, por Arthur Dent, y La práctica de la piedad, por Lewis Bailey, que su padre le había dejado a ella al morir. Yo leía estos libros algunas veces y encontré en ellos cosas que me gustaron, aunque no me redarguyeron de pecado. Ella me contaba con frecuencia lo piadoso que era su padre y cómo la reñía y castigaba por lo malo tanto en su propia casa como en la de los vecinos, y lo estricto y santo de su vida, siempre, tanto de la palabra como de hecho. De modo que estos libros, aunque no llegaron a despertar mi corazón respecto a mi triste y pecaminoso estado, me hicieron entrar deseo de reformar mi vida de vicio y empecé a adaptarme a la religión circundante. Es obvio que en esta primera etapa o estadio de la vida de Bunyan, él no se había convertido, pero era consciente de la necesidad de una reforma en su vida. Ahora, nosotros podemos ser conscientes de que nuestra vida necesita cambiar, pero eso no necesariamente implica que seamos conscientes que necesitamos convertirnos o volvernos a Cristo por su gracia, ¿verdad? Creo que en nuestra época ocurren cosas así, el borracho o el drogadicto que sabe que necesita cambiar su vida, pero ¿será consciente de su verdadera necesidad? No, solo cuando el Señor por gracia llega hasta nuestra vida, somos conscientes de cuán grave es nuestro pecado y cuánta necesidad tenemos del Señor.
Para Bunyan la guerra fue definitiva para su alma. Cuando fue alistado en el ejército de Cromwell y haber luchado contra la monarquía, le llevó a realizar profundas reflexiones sobre su vida, aunque estas reflexiones llegaron después de su matrimonio, no le llegaron de inmediato en la guerra. La guerra que estalló en Inglaterra podía considerarse una guerra justa, debido a que lo que se atacaba aquí por parte del gobierno era nada más y nada menos que la fe bíblica a favor de una ceremonia ostentosa y sin vida. John Piper presenta el conflicto en su libro La sonrisa escondida de Dios de la siguiente manera: en aquellos días había conflictos inmensos entre el parlamento y la monarquía. El obispo Laud, junto con Carlos I, se oponían a las reformas de la Iglesia de Inglaterra que querían los puritanos, pastores y maestros que entre 1550 y 1770 anhelaron ver purificada a la Iglesia de Inglaterra con las verdades bíblicas y con fuego, y a quienes G.I. Packer llama las secoyas de California. Dentro del bosque de la cristiandad, las secoyas las secoyas de California dentro del bosque de la cristiandad. Tanto Laud como el rey Carlos presionaron para llevar a todas las iglesias de Inglaterra a la conformidad con la iglesia ceremonial, de acuerdo con los lineamientos del libro de oración común y contra la conciencia de muchos puritanos. ¿Qué es una secoya? Bueno, son los árboles más altos del mundo. Se cree que viven entre 2.000 y 3.000 años. El más alto conocido queda en un bosque precisamente en California, es una secoya roja que mide alrededor de 115 metros de alto y la circunferencia pasa de los 7 o los 9 metros, según dicen algunos. Lo que dice Piper acá es que estos hombres querían mantener el statu quo, no les importaba la vida de la iglesia como tal, sino que lo único que le importaba era la ceremonia y conformarse a lo que hasta ese momento estaba viviendo. Ahora, no obstante, hasta el momento justo de la conversión verdadera de Bunyan, nosotros no tenemos más datos. La conversión de Bunyan no es algo así como un evento que ocurrió de manera inmediata, sino progresiva. Y creo que eso está a tono con lo que es la conversión de cada uno de nosotros. Nosotros creo que no tenemos un solo evento que marque nuestra vida como tal, sino que es una serie de situaciones que el Señor va permitiendo en nuestras vidas y que nos va mostrando que la conversión es en realidad un proceso. Cristo llega a nuestra vida y el Señor va enrutándonos hasta convertirnos a Él. Hay una serie de crisis o de situaciones. Nadie puede decir, yo me convertí el 31 de diciembre de tal año. No, eso no va a ocurrir. De pronto los decisionistas, aquellas personas que invitan al frente para que hagan una oración de fe que no está en la Biblia y les dicen a las personas, bueno, repite esto, bueno, anotemos esto como el día de tu conversión, creen que eso es suficiente, pero eso no es verdad. O sea, nuestra vida es un proceso en el cual Dios nos va transformando y no lo estoy confundiendo con la santificación. De eso se va a hablar en el retiro, así que no se lo pierdan. La primera esposa de Bunyan, según narran los contemporáneos, murió justo cuando iba a ser encarcelado. Por lo tanto, él le pidió a una hermana en la fe llamada Elizabeth, que se convertiría en su gran apoyo, Elizabeth Bunyan, que se casara con él para cuidar los hijos. La hermana accedió y lo curioso de este relato nos los presenta nuevamente un artículo de William Farley que dice de la siguiente manera: en este escenario Bunyan recibió el llamado de Cristo a predicar. Sabía que sería costoso. Para complicar las cosas, su esposa murió dejándole con 4 hijos. Bunyan, sabiendo que le iban a meter en la cárcel, pronto pidió a una mujer de su iglesia que se llamaba Elizabeth que se casara con él para cuidar de sus hijos mientras estaba en la cárcel. Lo hermosa de esta historia es que ambos llegarían a enamorarse profundamente después de casados.
Bonjan moriría a los 60 años debido a lo que parece una fuerte neumonía. La persona encargada de añadir ese capítulo al libro, Gracia Abundante para el Mayor de los Pecadores, relataría la muerte de Bonjan de la siguiente manera. Cuando Mr. Bonjan hubo terminado su tarea y regresaba a Londres, fue alcanzado por una recia lluvia y llegó a su alojamiento muy mojado. Al poco tiempo se puso enfermo por una fiebre violenta. Lo llevó todo con mucha paciencia y dijo que no deseaba otra cosa que estar con Cristo y que este suceso sería para él una gran ganancia. Vio que se moría y puso en orden su mente y los asuntos tan bien como pudo en vista de lo corto del tiempo y la violencia de su enfermedad. Entregó su alma en manos de su misericordioso Redentor, siguiendo al peregrino desde la ciudad de destrucción a la Nueva Jerusalén, porque había estado ya allí en sus visiones y deseos. Recordemos que esos son los dos nombres que Bonjan utiliza para el mundo y según la Biblia, para la Nueva Jerusalén o la ciudad de las delicias, como le llaman en el progreso del peregrino. Bien, pasemos entonces a hablar sobre Bonjan y los sufrimientos. Primero nos debemos referir a los sufrimientos externos, que no fueron pocos. Para este hombre los primeros sufrimientos que enfrentó, aunque no los únicos o los más importantes, fueron la pobreza, la falta de formación académica y, como es obvio, la persecución a causa de la fe, el encarcelamiento y aún el desprecio. También la limitación de su amada hija por la ceguera, la muerte de su primera esposa y, en fin, otras cosas que este piadoso varón padeció. Nuevamente citando a Piper, él relata algunos de los sufrimientos de Bonjan diciendo: los sufrimientos más notables de su vida comenzaron siendo un adolescente. En 1644, cuando tenía 15 años, su madre y su hermana murieron en un solo mes. Su hermana tenía 13 años. Para aumentar su quebranto, su padre se volvió a casar un mes después de la muerte de su madre. Todo esto sucedía mientras a pocos kilómetros de distancia, en ese mismo mes de tantas pérdidas, el rey atacaba una iglesia en Leyton y comenzaba a cortar y a herir a diestra y siniestra. Y más tarde, aquel mismo otoño, habiendo Bonjan cumplido ya los 16 años, fue reclutado por el ejército parlamentario y durante alrededor de 2 años estuvo fuera de su hogar haciendo el servicio militar. Según él mismo recuerda, hubo momentos horrendos, como por ejemplo la ocasión en que un hombre tomó su puesto de centinela y murió por un balazo en la cabeza. Podríamos entrar a considerar también todos los detalles terribles de la serie de sufrimientos de Bonjan. No obstante, las mismas palabras dichas por él nos dan a entender que esos sufrimientos los tuvo en poco al lado del verdadero sufrimiento que él padecía, que eran los sufrimientos del alma o la lucha por la seguridad eterna de la salvación. En uno de los momentos más terribles de la vida de Bonjan, llegó a pensar que para él sería más terrible haber nacido como una bestia del campo o un ave que ser hombre. Y en palabras de Bonjan, él dice: no pensaba que me fuera posible nunca tener bastante bondad en el corazón, ni aún agradecer a Dios que me hubiera hecho un hombre, aunque sabía que un hombre es la más noble de todas las criaturas, pues el pecado le ha hecho la más baja. Hubiera estado contento siendo una de las bestias, aves y peces, porque no tenían una naturaleza pecaminosa y no estaban sometidas a la ira de Dios, por lo que nunca irían al fuego del infierno después de la muerte. En otras ocasiones, Bonjan llegó a pensar que había cometido el pecado imperdonable, y cuando leía textos como el capítulo 6 o el capítulo 10 de la carta a los Hebreos, sufría terriblemente por sentirse alejado de toda la gracia de Dios
Incluso llegó a pensar que no había sido elegido por Dios, por el Padre para salvación, y que Cristo no había muerto ni derramado su sangre por él. Su alma llegó a estar tan turbada que frecuentemente se encontraba deprimido. Parecía que los consuelos recibidos de él por parte de Dios se iban tan rápido como llegaban. Una de las partes más conmovedoras de su libro autobiográfico es cuando la falta de seguridad había golpeado tan fuerte su vida que el piadoso creyente llegó a pensar que Dios le aborrecía. Narra: mi alma entera se halla en cada palabra, gritaba con lazos de dolor en mi corazón para que Dios tuviera misericordia de mí, pero no servía de nada. Pensaba entonces que Dios meramente se burlaba de estas oraciones, diciendo, mientras los ángeles santos escuchaban: este desgraciado me importuna, como si yo no tuviera nada más que hacer con mi misericordia que dársela a un sujeto así. Ay, pobre alma, cuán engañada estás. No es para individuos como tú el favor del Altísimo. Pero aquí viene el hermoso contraste. Las respuestas de Dios por su gracia a la vida de Bunyan fueron muchísimo más fuertes y más abundantes que su duda o que sus dudas sobre la bondad de Dios. Veamos algunos de esos consuelos que el Señor le dio a Bunyan. El primero de ellos dice: pero al fin llegó la hora de solaz y consolación. Que un sermón sobre un versículo de Cantar de los Cantares, capítulo 4, versículo 1, dijera: cuán hermosa eres, amiga mía, qué hermosa eres. De este texto, el predicador sacó las siguientes 4 conclusiones. Primero, que la iglesia y por tanto toda alma salvada es el objeto del amor de Cristo. Segundo, el amor de Cristo no necesita causa externa. Tercero, el amor de Cristo ha sido aborrecido por el mundo. Cuarto, el amor de Cristo continúa cuando aquellos a quienes ama están bajo tentación y aparente destrucción. Y hay una última aplicación, dice: el amor de Cristo permanece hasta el fin. Eso fue para Bunyan como un bálsamo en medio de sus dudas y en medio de creer que Dios le había abandonado. En otra ocasión, cuando la duda llegó, nuevamente fue consolado abundantemente por el Señor, y Bunyan exclamó: le daba gracias a Jesucristo de que estas cosas no me hicieron cesar mi clamor a Dios, sino que lo hacían aumentar. Después de un tiempo vino una palabra buena a mi mente, porque estoy persuadido ni que la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 38, 39. De modo que el vivir una larga vida no me destruiría ni sería la causa de que perdiera el cielo. Bunyan, al igual que otros hombres, pensaban que era mejor en ese momento de duda morir para ser llevados por Dios, como si la salvación de Dios fuera situacional. Pero a través de este pasaje entendió que no importa si vivimos pocos años o muchos años, porque la gracia de Dios no depende de cuánto vivimos, o de cuándo morimos, sino de Dios que siempre está sobre nuestras vidas. 2 citas más para hablar sobre los consuelos recibidos de este hombre. Una bíblica, una tomada de la Biblia y otra del testimonio personal de Bunyan. Dice: recuerdo que un día en que estaba pensando en la maldad y la blasfemia de mi corazón y consideraba la ira contra Dios que había en mí, vino a mi mente el pasaje de la Escritura que decía que él había hecho la paz mediante la sangre de su cruz, Colosenses 1:2. Y esto me hizo ver una y otra vez
que Dios y mi alma eran amigos a causa de su sangre. Sí, que la justicia de Dios y mi alma pecaminosa podían abrazarse y besarse por medio de la sangre. Este fue un buen día para mí. Espero que no voy a olvidarlo nunca. La última de las citas sobre el consuelo dice: algunas veces, por ejemplo, estaba bajo una gran carga de culpa por mis pecados y aplastado hasta el suelo por ellos. Entonces el Señor me mostraba la muerte de Cristo y rociaba mi conciencia con su sangre. Así que en el momento en que la ley rugía delante de mí, de repente devolvía la paz y el sosiego y el amor de Dios por medio de Cristo y su gracia. Hasta aquí hemos visto lo que tienen que ver con los sufrimientos de Bunyan y el consuelo que Dios le daba, que era abundante. Pero ahora veamos o enfoquémonos en lo que es la teología de Bunyan. La teología de John Bunyan estuvo marcada por una profunda experiencia de su relación con Dios, con el Dios de la Biblia. Toda la vida de este hombre fue interpretada por él mismo a la luz de la palabra de Dios, sus luchas, su consuelo, su manera de vivir. Bunyan fue un hombre verdaderamente piadoso y así sirvió en el ministerio con una pasión inusitada que atrajo aún a hombres como el mismo John Owen. Ahora, recordemos que había una diferencia enorme intelectualmente hablando entre John Owen y John Bunyan. Owen era tal vez el hombre más brillante de su época. Nuestro hermano pastor Jesús Angulo nos habló sobre él, el príncipe de los teólogos, fue llamado, ¿verdad? En 1660, Carlos II, rey de Inglaterra, preguntó a John Owen ¿por qué iba él a escuchar las predicaciones de un calderero inculto? Esa era la profesión de Bunyan, calderero. El calderero era una persona que trabaja el hierro, es un hojalatero, por decirlo así. Owen respondió: que agrade a su majestad si yo pudiera poseer la habilidad del calderero de predicar, estaría dispuesto a renunciar a todos mis estudios. John Piper, el mismo pasaje, lo termina de otra manera. En la investigación que él hace, la respuesta de Owen fue: de buen agrado estaría dispuesto a cambiar todo lo que he aprendido por el poder que tiene este hojalatero para tocar los corazones de los hombres. Seguramente en los años ya finales de Bunyan, cuando predicaba en Londres, fue que Owen empezó a escucharlo y lo escuchaba frecuentemente, según narra. El verdadero pilar de la teología de John Bunyan era la Biblia. Él había sido dependiente de la palabra de Dios y en sus peores momentos la Escritura fue el consuelo verdadero para su atribulada y golpeada alma. También en la oración como medio de gracia, Bunyan encontró la gloriosa manera de continuar adelante hacia la ciudad de las delicias, hacia Sión, hacia la Nueva Jerusalén. Las preguntas y aportes las pueden ser al final, mis hermanos. Otro punto crucial en la vida y teología de Bunyan fue la redención en Cristo. El poder de la sangre derramada por el Hijo de Dios no era para él simplemente un concepto. Para Bunyan, realmente el derramamiento de la sangre de Cristo era poderosa para perdonar sus pecados y limpiar su mente de toda maldad, para aún entrar en los rincones más profundos y desconocidos para él de su propia alma. Nuevamente, dice Bunyan, lleno de pena y culpa, pensé en esto tan triste que me había acontecido y de repente esta frase se arremolinó en mi mente: la sangre de Cristo
nos limpia de toda culpa. De repente paré, me planté en el Espíritu y este maravilloso versículo se apoderó de mí. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Los resultados de tan grande y gloriosa redención por la sangre de Cristo eran claros en la vida de este hombre. Y unos de esos gloriosos ejemplos de paz de los redimidos lo podemos ver cuando el mismo Bunyan dijo: la paz volvió a entrar en mi alma y pensé que podía ver al tentador escabulléndose, corrido de lo que había hecho. Al mismo tiempo empecé a ver que mi pecado, cuando se comparaba por la sangre de Cristo, no era más que una pequeña piedra en un campo inmenso. Qué gloriosa respuesta de Dios para la vida de este hombre, ¿cierto? Ahora bien, otro de los aspectos de la teología de Bunyan fue entender la justificación, pero como anclada o estando en los cielos. Para Bunyan, el hecho de que Cristo esté en los cielos, Colosenses capítulo 3, versículo 1, capítulo 3, versículo 1, Cristo sentado a la diestra del Padre, implica que nuestra justicia se encuentra con Cristo en los cielos, inaccesible para el enemigo de nuestras almas, porque aquel, el acusador de los hermanos, había sido y ha sido expulsado para siempre de la presencia de Dios. Por lo tanto, nosotros no podemos ser jamás acusados por Satán, sino que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Bunyan escribiría: sí, allí estaba sin duda mi justificación, de modo que me hallara donde me hallara o hiciera lo que hiciera, Dios no podía decir que no tuviera justificación, porque estaba delante de él. Pero no solo el conocimiento de esta realidad bíblica animaba el alma de este hombre que había estado atribulada, sino que el Señor por gracia le había permitido entender que tampoco se trataba de lo que él sintiera, lo que dictaminaba su justificación, sino la obra de Cristo. Él, al igual que muchos creyentes, muchas veces llegó a pensar: si estoy triste, si me siento mal, si hago esto, si hago otro, entonces Dios no me ama. Eso que le pasa a usted también le pasaba a Bunyan. Y lo maravilloso de esto es que a través de la respuesta que Dios le dio, entendió que no se trataba de lo que pudiera pensar o cómo se pudiera sentir. Él alguna vez dijo: vi también que no eran mis buenos sentimientos los que hacían mi justificación mejor, y que mis sentimientos desagradables no hacían mi justificación peor, porque mi justificación estaba en Jesucristo mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Hebreos 13:8. Tal seguridad la hallamos también en Colosenses 3:1, pues observamos que el hombre de fe siempre fija su objetivo en Cristo debido a su clara esperanza en Jesucristo. Nuevamente citando a Bunyan: además el Señor me condujo al misterio de la unión con el Hijo de Dios y vi que estaba unido a Él y que era carne de su carne y hueso de sus huesos. Y si Él y yo éramos uno, su victoria era mía también. Ahora podía verme en el cielo y en la tierra al mismo tiempo. En el cielo por mi Cristo, mi cabeza, mi justificación y mi vida. En la tierra por mi propio cuerpo. Vi que cumplíamos la ley por medio de Él, moriríamos por Él, nos levantamos de los muertos por Él, ganábamos la victoria sobre el pecado, la muerte y el demonio y el infierno por Él. Cuando Él murió, nosotros morimos, y lo mismo ocurrió con su resurrección. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos levantará y viviremos delante de Él. Oseas 6:2. Esto se cumple ahora en el Hijo del Hombre, sentado a la diestra de la majestad en las alturas. Hebreos 1:3. Como dice en Efesios:
y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Oh, alabado sea Dios, que en estos pasajes de la Escritura me muestra su justificación. Finalmente, vemos en Bunyan el poder de la teología práctica que los puritanos entendieron. Miren, cuando hablamos de teología práctica, nos referimos a todos los aspectos de nuestras vidas gobernados por la santa palabra de Dios. A eso le llamamos teología práctica. Recordemos que en la Biblia no hay algo como teoría y luego la práctica. No, en la Biblia es una sola cosa. Nosotros somos los que hemos dividido en varias partes. Lo han hecho los teólogos por asuntos didácticos, sin mala intención la mayoría de ellos. Pero muchas veces naufragamos pensando que tenemos que aprender esto y entonces vamos a ver cómo lo aplicamos según mi conveniencia. No. La palabra de Dios es tan hermosa que debe vivirse y debemos vivirla, y esa es la razón por la cual estamos llamados a vivir de una manera clara conforme a la palabra bendita del Señor. Tanto los pre-reformadores como los reformadores y por-reformadores entendieron esta verdad hasta el punto que lucharon contra el intelectualismo sin fe y el conocimiento sin vida, aunque jamás negaron la utilidad y necesidad de tener un intelecto poderoso y entrenado para vivir conforme al precepto dado por el Señor. Los puritanos, más que cualquiera de los otros reformadores, entendieron la necesidad de vivir una vida piadosa, alejada del pecado y cuidando de darle el lugar adecuado al intelecto. Nunca devaluaron el conocimiento, pero tampoco lo pusieron en la categoría de un semidios. En su obra cumbre, El progreso del peregrino, Bunyan enseña de manera muy sencilla y haciendo uso de su poderosa y regenerada imaginación cómo es el camino que todo creyente asume de la vida cristiana. El protagonista es cristiano, quien siendo sacado de la ciudad llamada ciudad de la destrucción por la predicación de evangelista, se encuentra con gracia para que a través de ella entre por la puerta estrecha para iniciar el camino que finalizaría en los cielos y que Bunyan llamaría el país celestial, o citando la Biblia, la Nueva Jerusalén. Para Bunyan, finalmente, en su teología, fue importante la oración, tanto que en su libro Cómo orar en el Espíritu nos ofrece maravillosos consejos bíblicos para que entendamos cómo debemos orar correctamente al Señor. Una de las frases que me llamó la atención de este libro: Dios nos manda que oremos, nos manda que lo hagamos en público y en privado. La oración lleva a los que tienen el espíritu de súplica a disfrutar de una maravillosa comunión y compañerismo con Dios. Por tanto, Dios ha ordenado la oración como un medio para que crezcamos en la relación personal con Él. Finalmente, el ministerio de Bunyan y su influencia y ejemplo para la Reforma Protestante. Como puritano, Bunyan jamás se conformó a lo establecido por aquellas iglesias que simplemente querían instituir una ceremonia sin vida y alejada de la verdadera palabra de Dios. Él protestó contra todo este tipo de situaciones, lo que le significó para su vida persecución, descalificación y aún muchísimas calumnias que nos pondrían a temblar hoy en día. La cárcel fue la recompensa que el mundo le dio a este hombre. Las palabras de ánimo solo llegaron de parte del Dios de la Biblia, porque el mundo lo que tenía para él no eran más que insultos. Por medio de todo, tuvo una gran respuesta de Dios que le ayudó en las más terribles pruebas que sufrió este piadoso hombre. Conclusiones. Primera conclusión: si deseamos hacer grandes cosas para el Señor,
debemos estar dispuestos a sufrir grandemente. No es opcional, sino una realidad a la que nos enfrentamos. Queremos grandes, entre más grande y piadoso sea el ministerio, más va a sufrir. No lo estoy desanimando a los que tienen llamados ministerial, estoy advirtiendo. El uso de los medios de gracia, otra aplicación, debe ser una pasión genuina para el creyente, porque a través de ellos se relaciona con su Redentor. Y finalmente, necesitamos ser piadosos de verdad y esa piedad mostrarla con una pasión genuina para la gloria de Cristo. Amén. ¿Qué intervención iban a tener? Vi que Ernesto levantó la mano. Gracias, pastor. Gracias. Es que quería comentarle algo que me pareció muy curioso, que noté en la bonito, algo bonito, y es que de qué forma tan clara, corta, pero objetiva, el John Bunyan habla de su testimonio. Es decir, él cuenta así como muy por encima, pero que en nuestra vida inevitablemente vamos a tener que hacerlo algún día. Sí. De lo grosero, vulgar que era y soberbio y ya. Así como cuando Pablo dice, fui fariseo de fariseos y ya. Pero, ¿qué diferencia con los testimonios de hoy? Donde se dicen cosas y detalles vulgares y violentos y al final empiezan a recalcar mucho en lo que ahora soy, en lo que ahora soy. Y en el hecho de que eso, y en el hecho de que porque un día tomé la decisión, ¿no? Entonces, en cambio, pero ellos sí dan el testimonio de una manera muy somera, pero lo dan, ¿no? Sí, algo que llama la atención mucho del testimonio de la mayoría de los puritanos y cristianos en general, el verdadero testimonio es que como se avergüenzan y nos avergonzamos del pasado, no enfatizamos en lo que fue el pasado. Entendemos que el Señor nos ha perdonado y seguramente son páginas a las que no quisiéramos volver nunca. Y por esa razón el énfasis especial es en lo que Cristo hizo por mí. Y creo que es la manera como en definitiva estamos llamados a hablar en nuestro testimonio de Cristo. Lo que Cristo hizo por mí, no lo que yo era, no lo que yo soy, no la decisión que tomé, sino cómo Dios de manera soberana se ha glorificado en mi vida. Alguna vez un hermano me decía en forma jocosa, me decía, Ale, se la pasó hablando 1 hora de él, de lo sinvergüenza bandido que era, y los últimos 5 minutos dijo, y recibí a Cristo. No, ¿de qué manera Dios es exaltado ahí? No, Dios nos ha perdonado, nos ha ayudado, nos ha bendecido, y creo que ese es el quid de todo este asunto, lo que Dios hace. ¿Hay algún otro aporte? Ok, vamos entonces a orar dándole gracias al Señor. Dios Todopoderoso, nuestro Padre, te damos las gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias porque tú nos enseñas cómo obras, no solo en tu palabra, sino que eres también el Señor de la historia, que ha obrado en muchos hombres y mujeres piadosos, Señor, que por tu gracia te han seguido, Señor, han caminado contigo. Te pedimos que nos ayudes a imitar la fe de aquellos que han caminado primero que nosotros, con toda determinación dada por el valor de tu Espíritu morando en nuestra alma. Ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Ayúdanos en todo este tiempo. Te lo suplicamos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.